Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos están viendo. Bienvenidos a este taller reflexivo, autoevaluativo y experiencial sobre el poder de las palabras. Mi nombre es Bernard Schieber y les doy la más sincera bienvenida en nombre de TGU, Top Gun United, Existentia, Tú y Yo Club y todos quienes componen el equipo humano que hay detrás de estos tres maravillosos grupos. El tema de hoy, el poder de las palabras. Todos sabemos que las palabras tienen un poder oculto, a veces un poder que nos cuesta tomar conciencia sobre él. Si habéis visto la invitación o bien la descripción de lo que íbamos a abordar hoy en este taller, es que las palabras son poderosas, habladas, escritas o simplemente las palabras que usamos en nuestra mente. Todas las palabras tienen un poder potencial y definen nuestra propia realidad. Si nuestras palabras y pensamientos son las herramientas con las que creamos nuestra realidad, entonces seguramente son nuestra herramienta más poderosa, ya que son las palabras que definen nuestro estado anímico. Son nuestras palabras las cuales definen cómo nos acercamos o nos alejamos de una persona. El problema es que la mayoría de nosotros no tomamos un papel suficientemente activo en la elección de las palabras que expresamos y también la selección de lo que pueden llegar a ser nuestras palabras, tanto en nuestras propias vidas como en las vidas de aquellos seres que nos rodean. Hablamos sin contemplar la inmensa fuerza que fluye de nuestro discurso, de nuestras palabras, habladas, escritas. Muchos de nosotros somos víctimas del poder de las palabras, ya que en demasiadas ocasiones participamos pasivamente en la labor de la vida sin comprender las leyes del lenguaje. Seguramente habéis oído hablar de la programación neurolingüística, pero no es el tema de este taller, pero sí os invito a reflexionar, a pensar un poco sobre de qué manera me influye una palabra, puesto que nuestros pensamientos, que supuestamente están antes que nuestras palabras, no, señor, están las palabras, puesto que son las palabras las cuales le dan sentido y contenido a esos pensamientos. Las palabras nos ayudan a conectar con las personas, a designar y dar forma a lo que nos rodea. Sin embargo, no podemos olvidar tampoco el papel de ese diálogo interno y de la necesidad de cuidar esas palabras que nos decimos a nosotros mismos. Ese diálogo propio, ese hablar conmigo mismo, ese runruneo que tengo en mi cabeza, a veces para bien y otras no para tan bien. Con lo cual, empiezo este taller con una pregunta que está ciertamente relacionada con el exceso de positivismo hoy en día, en la vorágine de esta vida, de este mundo tan rápido. ¿Seguro que solo debemos elegir las mejores palabras para crear y vivir nuestra mejor vida? Una pregunta a la cual cada uno puede y debe responder a su manera. Os invito a reflexionar sobre ello y también a pensar un poco sobre alguna cita que seguramente tenéis en mente cuando hablamos del poder de las palabras. Me gustaría también dar las gracias y la bienvenida a Delfina, a Judith, que también se acaban de incorporar, e invitaros a participar. Para el taller de hoy, algo atípico en mí, he preparado una pequeña pizarra, pero no os voy a aburrir con muchísima información al respecto. Simplemente he traído dos frases célebres para ayudarnos a comprender ese poder de las palabras. La primera se le asigna o se le adjudica a Mahatma Gandhi. Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Si os fijáis en esta cita, si ponemos al principio o sustituimos
las palabras por los pensamientos, nos damos cuenta del gran poder que se esconde detrás de esta frase que todos o muchos de nosotros hemos oído o leído en alguna ocasión, pero rara vez nos paramos a reflexionar sobre ella y pensar realmente cómo me afecta en mi día a día, en mi relación conmigo mismo, en mi relación con los demás, con los que me rodean, con mi pareja, con mis padres, con mis hijos, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. Con lo cual, si cambio la primera palabra, en vez de cuida tus pensamientos, es cuida tus palabras, porque reflejan tus pensamientos. Y sí, se convierten en tus actos. Y la siguiente frase va en la misma línea, que probablemente sea la cita original, ya que Mahatma Gandhi también era una persona con mucha cultura, había leído mucho, y es la de tus convicciones se convertirán en tus sentimientos. Estas a su vez se convierten en tus palabras, que a su vez se convertirán en tus actos, que se convierten en tu comportamiento, al final se convierten en tus principios y también aquí se convierten en tu destino. Podemos ver que hay una relación muy estrecha, inamovible, no separable, entre nuestras palabras y nuestro destino, entre nuestras palabras y nuestras acciones, entre nuestras palabras y nuestras emociones, entre nuestras palabras y nuestras emociones, entre nuestras palabras y nuestra vida, que al final nuestra vida es esa realidad en la que estamos, es nuestra existencia. Con lo cual, si me permitís simplemente decir que en el fondo nuestras palabras definen nuestra existencia. Dos breves citas, os invito a reflexionar. Sabéis que en mi caso soy una persona que he hecho muchos jarrones de agua fría, pero que esos jarrones a veces nos ayudan a despertar. No me he presentado al principio, mi nombre es Bernard Schieber, soy counselor, coach y mentor existencial, pero no solo eso, sino también coach de alto impacto, alto rendimiento en comunicación, es decir, comunicación humana, intrapersonal e interpersonal. La mayoría de los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día como sociedad y como individuos, que al final somos los individuos quienes componemos esta sociedad, es la falta de comunicación. No que no hablemos lo suficiente, sino una comunicación adecuada con nosotros mismos y con los demás, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros jefes, nuestros subordinados. Y la comunicación humana se basa no solo en imágenes, que lógicamente es una gran expresión de la creatividad humana, sino que sobre todo utilizamos las palabras, el lenguaje, hablado y escrito, que conforma también nuestra forma de pensar. Todos habéis oído que hay palabras empoderantes, una palabra que está también muy de moda, que no es simplemente que son palabras que en nosotros mismos y en otros desatan o despiertan emociones, actitudes y comportamientos. Según la elección de esas palabras, pueden tener un efecto levantador, un efecto alientador o incluso un efecto completamente opuesto, humillador, destructor o destructivo. Entonces, yo os animo a compartir conmigo qué palabras son las que usáis más a menudo con vosotros mismos y con los demás. ¿Cuántos de vosotros hacéis a diario un ejercicio de toma de conciencia sobre el uso de vuestras palabras, el uso del lenguaje? Nos animan siempre también a estudiar el lenguaje corporal. Si te acercas a una persona, es que estás mostrando interés. Te hablan de la escucha activa, de la empatía, pero realmente nos hablan y nos animan a elegir bien nuestras palabras, el tono de voz que utilizamos.
¿Cómo nos afecta a nosotros mismos ese vocabulario propio que tenemos? Ya no el vocabulario pasivo, que es la diferencia entre el vocabulario activo y el pasivo, pues es que el vocabulario activo es el que usamos con regularidad, que es muchas veces muy escaso. O sea, se estima que aproximadamente usamos una media entre 500 y 2.000 palabras diferentes, dentro de unas 10.000 o más que pueda haber. Entonces, yo os imploro a reflexionar. ¿Cómo utilizo las palabras? ¿Cómo las utilizo conmigo mismo? ¿Qué dudas, qué certezas genera esa palabra que me ronda en la cabeza en ese momento? Cuando estoy pensando algo, cuando estoy enfadado, cuando estoy triste, cuando estoy alegre. ¿Cómo puede influir simplemente el enunciar una palabra en mi estado anímico? ¿Cómo puede influir una sola palabra en el resultado final de una negociación, de una discusión, de un conflicto? Palabras han sido a veces las causantes de una guerra. Palabras han sido también las causantes de acuerdos de paz. ¿Qué tiene una palabra? ¿Qué valor le dais vosotros mismos, a vuestras palabras, a vuestro lenguaje? ¿Os cuidáis cuando os habláis a vosotros mismos? ¿Os valoráis o os juzgáis? Y cuando hablamos con los demás, ¿qué hacemos? Abro, con vuestro permiso, la ronda de discusión y, como os he dicho, este es un taller reflexivo, autoevaluativo, que yo creo que esas dos partes las hemos cumplido en esta breve introducción, pero también experiencial y también participativo. Experiencial en el sentido que son nuestras emociones y nuestros pensamientos que determinan nuestra realidad. Es decir, nosotros podemos crear nuestra propia realidad mediante nuestras palabras, mediante nuestras emociones. Podemos revivir el pasado, podemos resignificar el pasado mediante las palabras. Podemos echar un vistazo al futuro. Podemos disfrutar de futuras experiencias o emociones mediante las palabras. Entonces, abro aquí y digo, vale, estáis todos muteados, estáis sin cámara, a ver, entonces, si queréis, os veo ya bien las caras. De momento dejo mi carita así pequeñita, la dejo aquí dentro. Y bueno, pues empecemos. A ver, si queréis participar, tenemos aquí en los talleres siempre varias opciones. Por un lado están las propias herramientas de Zoom, como por ejemplo levantar la mano para hablar o simplemente la cámara. La gran ventaja de tener la cámara encendida es que puedo ver quién levanta la mano en vivo y en directo o quién se rasca la cabeza. Digamos, la magia de estas reuniones vía Zoom o de estos talleres, que estamos aprovechando el medio, quizá el medio más humano para comunicarnos, que es cara a cara, sin máscara, sin mascarilla, con la cámara encendida, dando la cara. Ah, y Juliana se acaba de quitar la mascarilla. Entonces, si os fijáis, ya simplemente la expresión, dar la cara, ¿qué valor tiene? ¿Qué propiedades tiene cuando lo hablamos? El valor se lo asignamos nosotros. Y en esa asignación de valor y poder a las palabras, también entra lo que se denomina el interaccionismo simbólico interpretativo en el uso del lenguaje, en la elección de las palabras. Puesto que yo puedo estar convencido que una palabra tiene para mí un valor y un significado específico, y sin embargo para otra persona carece de valor o incluso puede tener otro significado. Es un tema que tratamos en uno de los últimos talleres que hicimos sobre la comunicación inter y transcultural. Pues nos pasa lo mismo con nosotros. O sea,
Si queréis, alguien, ¿cuál es vuestra palabra favorita o la palabra que más os empodera? Yo sé de uno que Hola, es invencible o imparable. Eso es hola, Gino. Gino. ¿cómo estás? Hola, perdona, ¿quién eres? Que es que no te... Soy Delfina. Ah, vale, Delfina, porque claro, es que estoy viendo las imágenes de cámara y tengo 1, 2, 3, 4, 5 arriba que tengo que ver cómo puedo ver más cámaras. Pero Delfina, un placer saludarte. No hay problema, no tengo la cámara abierta porque bueno, salgo de un resfrío y no estoy presentable, así que no los voy a asustar con mi cara hoy, simplemente con mi Me ha voz. gustado. Voy a pillarte la palabra, impresentable. Hay un dicho en inglés que beauty is in the eye of the beholder, es decir, la belleza está en el ojo que la contempla. Mira vos, Con lo cual, para mira, mí, Delfina, siempre estarás presentable. ay, gracias. Impresionante el tema de hoy, Benjar, me encantó, por eso le pedí a Gino el ID. Y qué importante, ¿no? El poder de las palabras cuando venimos de una enseñanza tan dura. A mí me costó muchísimo, vengo hace 2 años trabajando con un coach, trabajando sobre todo esa parte, las palabras con que te criaste. A mí, bueno, se me crió con las palabras de no es suficiente, no sos capaz, no llegaste a lo que querías que fuera, que sea. Entonces, hoy en día, con lo que más estoy luchando son con esas palabras. Y si bien el síndrome del impostor me está matando, yo creo que la palabra que elegiría hoy, la palabra que me da fuerza a seguir adelante es impulso, acción y familia. Muy ¿Por bien. qué no son palabras propiamente para mí? Porque todavía estoy con esas palabras anteriores que vengo cargando, que todavía no he logrado romper. Entonces, por lo menos me apoyo. Aunque no crean, le tengo miedo a la cámara todavía, No, no, sí, sí. A ver, yo pero también. yo misma me obligo, no, tengo que tomar acción, porque a través de la acción yo puedo llegar a lo que quiero, por lo menos salir de donde estoy. No sé si voy a llegar al ideal que quiero llegar yo. Eh, por mí, a ver, a lo que mis deseos, no los de otro, no los de mamá, no los de No. papá, no los de mi esposo, no los de mi hijo, mis propios deseos quiero llegar. Entonces, tocaste un tema tan importante también, es las palabras que nos decimos el día a día. ¿Qué palabras nos decimos día a día cuando apenas abrimos los ojos y somos conscientes de que estamos despiertos? Estás tocando ¡Wow! muchos temas, Delfina. Sí, Conciencia. demasiados, perdón. No, no, a ver, pues te digo, o sea, sabes, cuando vivimos en este mundo y enseguida voy contigo, Judy, vivimos en este mundo que va tan deprisa, que va a un ritmo vertiginoso, que no nos paramos a pensar, no nos paramos a tomar conciencia, no nos permitimos el tiempo necesario para tomar conciencia de las cosas. Entonces, en tus palabras ahora mismo, si tú te fijas, hay duda, dudas y certezas. No sé si lo conseguiré. Eh, hay una serie de condicionantes que es cuando trabajas con un coach o con un mentor o con un counselor, dependiendo un poco hacia dónde quieres llegar, es lo primero es tomar conciencia de cómo, de mi autoconcepto, de cómo hablo yo de mí, cómo me veo yo y qué palabras empleo. Empleo palabras limitantes y no voy a entrar en creencias limitantes, tampoco voy a entrar en el síndrome del impostor, que también está muy de moda, porque ya simplemente expresar Sí. síndrome del impostor me da a entender o me quiere dar a entender que yo sufro de un síndrome y que soy un impostor. Con lo cual, si yo acepto que estoy luchando contra el síndrome del impostor,
me estoy yo mismo autoacusando de ser un impostor. O sea, Ya. si quieres, en otro momento hago un taller sobre mi propia interpretación del mal llamado síndrome del impostor, porque simplemente, ¿sabes? El ser humano también tenemos unos mecanismos de defensa. Entonces, cuando nos consideramos que somos un impostor, o sea, una cosa es ser un impostor y otra cosa es creer, porque sabemos que no sabemos tanto para poder considerarnos un experto. Tiene un poco que ver también con la humildad, que es una virtud más que un defecto, pero que si no la interpretamos bien, se convierte la virtud en defecto. Entonces, el impostor no. Una cosa es que tú te consideres un gran experto, especialista en esto, y seas consciente que para llegar a hacerlo nos faltan leer algunos libros, adquirir algunas habilitaciones o conocimientos y habilidades. Pero eso no significa que por eso sufras el síndrome del impostor. Eso, quítatelo de ahí, ¿vale? Y si no, Dale, hablamos tú y yo un día. dale, pero te invito a hacer ese taller, Benja. Me Vale, encantaría. pues lo hablamos con Gino porque yo tengo, mira, yo iba a empezar a partir de enero un programa de 12 talleres dentro de un círculo de counseling, coaching y mentoring existencial, donde vamos a abordar cantidad de temas. Y sí, pues si quieres, la próxima semana o la semana después hacemos uno sobre el síndrome del impostor. Me parece muy bien. Gracias, 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 mil gracias. Dejo a No, otro el paso. gracias a ti, Delfina. Judith, tienes la mano levantada, ya la puedes bajar así, puedes descansar un poco la mano virtual. Y luego Jorge, que creo que también ha levantado la mano. Sí. Judith, por favor. Micro. Ya sabes que aquí yo os dejo entrar muteados, ¿sabes? Os pongo no voy a decir cómo se llama, el bozal, pero sí, os dejo entrar sin micro. Ahora sí, por favor, Judith, perdona. Pues reconozco que hace un tiempo, eh, reconozco que la palabra tiene mucho poder y entonces es una de las cosas que tendríamos que tener mucho cuidado a la hora de hablar y comunicar, porque efectivamente tiene un poder que nosotros no somos conscientes muchas veces. Y cuando fuéramos conscientes realmente como detrás de esas palabras también hay una energía que transmitimos, que puede ser muy dura o puede ser un bálsamo. Entonces, mucho cuidado con, con eso y es una de las cosas que yo he experimentado, que detrás de esas palabras hay una energía y esa energía es como estamos también y lo que transmitimos. Y también nos hace ver mucho hacia adentro, ¿no? Y en referente a la palabra, yo siempre me digo todas las mañanas, sé hoy un poquito mejor que ayer, en todo. Todos los días. Hoy sé un poquito mejor que ayer. Es paso, pasito, pasito. Entonces, y otras de las frases es, mi madre desde pequeña lo único que sabía decirnos era, mira hacia adelante, mira hacia adelante, mira hacia adelante, no mires hacia atrás, mira hacia adelante. Y creo que eso lo tengo muy impregnado en mí. Sí. Sí. Entonces es eso, pues paso palabra. Muchas gracias, Judith. Enseguida voy contigo, Jorge, si me permitís responder a Judith. Energía. Las palabras tienen poder absoluto. Son energía, como bien dices, y te agradezco el símil, son energía pura, devastadora o alentadora, tanto con nosotros mismos como con los demás. Y en cuanto a lo de mirar hacia atrás, fíjate que no te digo que se esconda, hay una filosofía de vida detrás, pero el no mirar atrás, el no querer mirar atrás, el siempre mirar hacia adelante, también es una forma de huir. El problema es que no sabemos muchas veces si estamos huyendo de algo o estamos huyendo hacia algo. Lo reconozco también en lo que has dicho y he trabajado esa parte también. Yo aprendí a que aunque mires para adelante, siempre hay que cerrar bien tu pasado y estar en paz con eso. Entonces de ahí el más se mira hacia adelante y eso también lo he aprendido. Ha hecho un trabajo muy grande, pero
sí, en esos temas, lo único que puedo y manifestar que tendríamos que echarle mucha cuenta a nuestras palabras y lo que Muchi- transmitimos. sí, No es muchísimas. lo mismo la energía que transmites con una palabra que la misma palabra cambiándole la energía. No es lo que digas, es cómo lo digas. Y es que ahí vamos a la siguiente parte, ya no solo, como bien has dicho, la elección de la palabra, sino la forma en la que la decimos y con la intención, que vuelvo a la energía que tú has mencionado. Es decir, ese propósito, esa intención detrás de esa palabra, que muchas veces no somos conscientes de ella, la empleamos. Y es como, no sé, a veces nos va minando poco a poco, y cuando nos queremos dar cuenta, ya es tarde. No demasiado tarde, pero es cuando entra el resentimiento, los remordimientos, etcétera, etcétera. Y todo está vinculado. O sea, está vinculado en esa expresión también de nuestra propia experiencia pasada. O sea, mucha gente cree que el pasado es una sentencia, una cadena perpetua. No, no lo es. Son experiencias que podemos resignificar a través de las palabras, a través de la energía que le damos. Entonces, muchísimas gracias, Judith. Muchas gracias. Jorge, gusto Hola, Carlos. saludarte, Jorge. Recordaba ahorita lo que mencionabas y sin duda el poder tan fuerte que tienen las palabras y lo que mencionabas de la interacción simbólica, ¿no? Del accionismo simbólico, cómo puede permear esa corriente sociológica porque de alguna manera no estamos aislados, o sea, somos parte de esa sociedad y tenemos que cuidar mucho esas palabras que tienen un gran impacto. Me cuesta mucho trabajo cuando tengo que hablar y decir qué puedo expresar para hacer sentir bien al otro y no dañar con mis palabras. Porque muchas veces he tenido conflictos por el mal uso de esas palabras, ¿no? Entonces, las palabras construyen y las palabras destruyen. Entonces, he aprendido poco a poco a poder encontrar las mejores palabras para no herir. Y siempre lo he notado cuando tengo ese nivel de comunicación o que me lo han dicho, pero trato ya de corregir esa parte. Entonces, Sí. para mí el poder de la palabra es muy fuerte, ¿sí? Porque tanto destruyen como construyen. Y bueno, este espacio que nos das para poder construir a partir de las experiencias del otro, pero sobre todo de lo que pensamos nosotros mismos, de lo que es la palabra, somos el portador de nosotros mismos a través de lo que sabemos o de lo que queremos conocer también. Gracias. Bueno. No, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge. Sabes, si te fijas, cuando intentamos expresarnos, cuando estamos ahora hablando, no, nos han inculcado en esta, sí, yo creo que en este último decenio, en esos últimos 10, 15 años, con el auge de la psicología positiva, con todo happy, todo va, todo bien, todo tal, también nos están condicionando de una forma, y de ahí en la invitación, cuando lanzamos la invitación y la descripción para este taller, es que si realmente debemos utilizar siempre solo buenas palabras. Entonces, hay una cosa que me gustaría hilar entre lo que has dicho tú y lo que dijo Judith. Judith, cuando yo me levanto y pienso que quiero ser mejor persona, ¿qué es lo que me estoy diciendo a mí mismo? Es mejor ser. No es Sí, mejor pero, Sí, pero que no pero lo eres todavía. efectivamente. Claro, que lo que salga de mí, claro, efectivamente, es como un trabajo interno todo Sí, el tiempo, pero ¿no? Porque me gusta siempre mejorar a mí misma. Es una de las cosas que siempre me ha gustado en mí. ¿Ves? Mira, yo sin embargo... Me gusta trabajar en mí. A ver si me explico. Vale, a ver, sí, pero ves, o sea, por ejemplo, si estuviéramos ahora en un tipo de terapia dialogical,
que también existe, de Buber, es también una terapia, una vertiente de la psicoterapia a través de las palabras, que muy pocas personas la conocen porque lo dan por hecho, por obvio, el uso de las palabras, pero hay una psicoterapia que se centra realmente en el diálogo. Es una terapia basada en el diálogo, en la interpretación abierta, sin enjuiciar. Vuelvo al epoché que muchas veces utilizo, sin emitir un juicio acerca de la persona. Te das cuenta, y esto va también con lo que comentó Jorge, cuando tú intentas corregir o hablar con una persona, intentas buscar la mejor palabra, yo, fíjate, utilizo más que la mejor palabra, la palabra más adecuada, porque a veces la peor palabra es mejor que la mejor palabra. Entonces, es esa aceptación de decir, vale, yo me acepto como soy, yo no quiero ser, o sea, sí aspiro a ser la mejor versión de mí posible o a obrar el día de mañana mejor que obré hoy. Siempre intentar mejorar en mi comportamiento, mejorar en mis acciones, mejorar en mis relaciones, mejorar en mis reacciones. ¿Me lleva a un crecimiento personal? Sí, pero el querer ser siempre mejor. No, pero creo que lo has dicho tú anteriormente. Eso es justamente en el sentido, no es que ha sido para mí en muchas veces una gran ayuda y ha sido lo que comprendes como para mí es creo en mí. La Sí, palabra siempre es creer en mí y tengo mucha fe en mí misma, pero si ha sido algo que me ha ayudado a mí en lo personal, ha sido eso, porque es como observarte a ti mismo, ¿no? Y sí, observarte también me hizo observarme a mí mismo, me hizo observar lo que yo decía, cómo lo decía, me hizo observarme todo, siempre intentando mejorarme a mí, porque al fin y al cabo los espejos son los que son tu mejor reflejo. Entonces, en base a eso he ido trabajando. muy bien, me gusta, me gusta. Entonces, dentro de esas palabras, ¿sabes? Si te das cuenta, o sea, eso si quieres lo hablamos también en otro momento en privado, como ya algunos de nosotros nos conocemos un poquito más de cerca, es importante ser consciente de ello. Es decir, cuando yo tomo conciencia de mi uso de las palabras, cómo me influye, entro también en una especie de torbellino, porque me cuestiono mucho, cuestiono muchas cosas y le presto más atención a veces al qué podrán decir, o sea, cómo lo podrán interpretar, qué dirán y tal, y descuido mis propias emociones, mis propios sentimientos. Entonces, para seguir con lo que comentó Jorge, también es importantísima la intención, esa intencionalidad, el propósito que le damos a las palabras. Y ahí es donde se cierra el círculo con lo que tú comentaste, Judith. O sea, es esa intención de protegerme, de escudo, de ayudarme a crecer, la que muchas veces a mí también me lleva a decir, tengo fe en mí, creo en mí. Una fe y una creencia crítica, realista. Entonces, cuando hablas, Jorge, con tus alumnos, por ejemplo, sé que es muy difícil encontrar las palabras adecuadas cuando una persona, y te lo digo, o sea, yo cuando trabajaba con directivos, incluso antes, cuando me tocaba también indoctrinar a oficiales, yo no siendo un oficial, ¿cómo puedes conseguir que una persona, regañándole o recriminándole un comportamiento o una acción, no solo tome como un insulto, una degradación hacia su persona? Que yo creo que ahí es donde todos estamos llamados a trabajar y a diferenciar entre lo que es la persona y lo que es la acción de la persona. A nivel social normal, no es, o sea, lo entendemos, pero ahora toca ir ese paso más allá y decir, in extremis, ¿hasta dónde estamos dispuestos a sufrir, ser víctimas de nuestras propias palabras? Sí, perdona, Jorge. Creo que en el discurso de nuestras propias palabras mostramos esa seguridad, ¿no? Lo que tú decías, cuando formabas a ellos,
tenían que creerte lo que tú estabas diciendo para poder tener esa atención. Entonces yo creo que volviendo a lo mismo, volver a igual al poder de las palabras, reforzándolas con esa seguridad y tiene ese impacto en el otro, ¿no? Y también sabe uno cuando uno dice bien las cosas, reconoces internamente que no hay ningún problema sobre esa inseguridad en ti mismo, ¿no? Así lo puedo interpretar, ¿verdad? No, genial, genial. Muchas gracias, Jorge, porque ahí volvemos, enseguida voy contigo, Gino. Ahí volvemos a lo que comentó Judith acerca de la energía. Y es decir, ese poder de la palabra. O sea, las palabras son, como tú bien dices, pueden construir o pueden destruir. Las palabras pueden ser un escudo o una fachada. Entonces, me ha gustado, Jorge. Muchísimas gracias. Gino, avanti, avanti. Avanti, avanti, muy buena, chicos. Me encanta ese tema. Bueno, Josué en el chat dijo, hablaba del verbo proviene la acción, en el principio fue el verbo, ¿no? Se dice en la Biblia, el verbo de Dios, o sea, el verbo es creación, o sea, la palabra es creación, ¿vale? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y lo venimos diciendo, ¿no? Podemos destruir y podemos elevar a la persona con nuestra palabra. Eso creo que nos ha costado a todo, bueno, a todo entenderlo y llegar a este punto. Y estaba reflexionando sobre lo que tú estabas diciendo hace un minuto, Bernard. Si tenemos que utilizar siempre palabras positivas o menos, y hasta qué punto estamos dispuestos a tolerarla, ¿no? La palabra. Y me venía eso en la cabeza, o sea, depende de la credibilidad y de la confianza que yo tengo en la otra persona. Si yo hablo contigo, ¿vale? Y te conozco y sé qué persona eres, yo acepto de ti también una palabra dura, porque esa palabra dura es para mi bien, no es para echarme abajo, es para darme fuerza, porque hay personas que le tiene que dar el caramelito y hay personas que le tiene que dar duro, fuerte para que entiendan y para que espabilen, ¿vale? Entonces, en muchos casos, o sea, en algunos casos, algunas palabras tienen un efecto y otras palabras no generan el mismo efecto. Palabras negativas tienen un efecto positivo y palabras positivas no generan el mismo efecto. Y referente a lo que hablábamos, para Delfina quiere el caramelo. Claro, mi niña, para ti solo caramelito. Y referente a lo que hablamos de antes, ¿no? De energía. Estamos tan conectados que no lo sabemos, ¿vale? No, estamos tan unidos que no lo sabemos. Lo que yo lo que estoy haciendo desde hace poco, porque estoy en un trabajo interior muy fuerte, es que he tomado conciencia de no solo lo que digo, chicos, no es solo la palabra, ma la expectativa. La expectativa hacia una persona y lo que tú piensas un momento hacia una persona, lo que lo puede empoderar o lo que lo puede debilitar, ¿vale? Así que estamos en la misma onda todos. Ya yo creo que ya llevamos un determinado, las personas que están aquí, las personas que conozco, un determinado grado de desarrollo, ¿no? Interior para poder analizar todo eso. Pero yo le lanzo un reto. ¿Por qué no empiecen a cambiar su pasado? Empiecen a cambiar su pasado. Porque la gente, Gino, es increíble cómo se puede cambiar el pasado. Claro, es que porque la mayoría de la gente no sabe que el pasado se puede cambiar. O sea, yo iba a sacar y te agradezco mucho tu intervención y el destacar la importancia de la energía y de estar conectados, de tomar conciencia de esa conexión y también, lógicamente, con lo que decías tanto tú como Jorge, de ser conscientes de esa intencionalidad. Es decir, la intención que hay detrás cuando yo, por ejemplo, a una persona
Y por eso a mí cuando la gente dice, no, ¿por qué no das consejos y por qué no te ayudo? No, no, vamos a ver. Yo, cuando un cliente, con un cliente, bien sea en counseling o en coaching o en mentoring, hacemos un contrato. Es decir, es un contrato en el que yo me comprometo siempre desde el respeto y siempre desde la intención de ayudar, de apoyar. Puedo ser muy duro, pero no por hacer daño, sino todo lo demás. A veces hay que romper, que es algo que he dicho en una entrevista también, a veces hay que romper a una persona para que esa persona se pueda reconstruir. O sea, ¿cuántos habéis sufrido alguna vez una fractura en un hueso o en una articulación y luego hubo que volver a romper para que esa articulación o ese hueso volviera a tener su funcionalidad óptima? Entonces, efectivamente, a veces hay que hacer daño para sanar. Y es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Es decir, si yo hago daño por hacer daño, mal vamos. Ahora, si no hago daño por no hacer daño, le estoy haciendo un flaco favor a lo mejor a esa persona. Porque quizás en otro momento se encuentre con una persona que en vez de querer su bien, lo hace por mal. Una pequeña herida, o sea, con un niño pequeño, o sea, se corta la mano y le tienes que desinfectar. El usar el mertiolate o la mercromina o limpiar la herida genera más daño, pero es para evitar un mal mayor. Nosotros cuando entrenábamos, o sea, claro, había situaciones muy duras, pero tenían que serlo porque si no, no podíamos cumplir con el objetivo y las consecuencias podían ser la muerte de alguien. Cuando entreno a motociclistas en carretera abierta, la gente cuando cometen un error grave, yo lo recrimino. Y lo recrimino de manera contundente. Digo, mira, ¿sabes qué? Si ahora hubiera pasado un camión, estarías muerto. No le digo que es un... No le insulto diciendo que es inútil, que es inepto, que eso... No, pero le llamo la atención sobre ese comportamiento porque él no era consciente de que, me he hecho un recto, jijiji, jajaja, no pasa nada. Sí, yo he tenido amigos que han muerto delante de mis ojos por un error así. Entonces, ese poder lo tienen las palabras y está en la intención, en la energía que tú le das. Y es donde estamos conectados y eso es lo que la gente interpreta y recibe, porque también reciben no solo las palabras, sino la intención. Y en cuanto a la expectativa, da para otro taller. Dios, dame la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar. La fuerza y la voluntad para cambiar lo que está en mis manos y la sabiduría de saber diferenciar. Y esa sabiduría no viene solo de la lectura ni de los estudios. Estamos hablando de esa sabiduría que está relacionada directamente con nuestra conciencia, con el conocimiento de nosotros mismos. Puesto que en el fondo somos los únicos que realmente nos podemos llegar a conocer. Juliana, perdona, tenías la mano levantada. Que ya sabes que esto es el agujero negro del tiempo. ¿Has bajado la mano, Juliana, o ya no estás? No, sí estoy, sino que estaba vale. acomodándome. Eso, Bueno, tú ponte cómoda. estaba acomodándome. Sí, es que, por ejemplo, no, mi palabra que les describí, la pasión, ¿cierto? Es como la palabra que me empodera, la pasión. Y con respecto a lo que estaban hablando de las palabras tienen unas capacidades en nuestro ser y es la capacidad de determinar qué es y qué no es, ¿cierto? Son determinantes, uno determina algo a través de nombrarlo. Transformadoras, porque a partir de nombrar ya transformas lo que estaba hecho o lo que estaba dicho anteriormente, se transforma. La palabra también en ese contexto de construir y destruir
entonces está en acción constante, es pura acción constante. Y te permite también la interpretación. La palabra sola, como decía Gino, no da cuenta de nada, da cuenta de un impulso, pero la palabra está siempre dentro de un contexto, dentro de un entorno, y ese entorno también le da sentido a esa palabra. Y cuando hablaban del pasado, de que se puede cambiar el pasado, en el sentido del hecho no cambia, pero la palabra permite cambiar el pasado en el tema en el que podemos tener una mirada interpretativa de esa palabra a través de cómo emocionalmente yo determino y cognitivamente determino que ese hecho me sirvió para. No el por qué desde la recriminación, sino el para qué, y es el que me proyecta. Esa era como mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Juliana. A ver, estamos resumiendo y estamos llegando a un punto que sabemos que está la energía, como dijo Judith también, que está la energía antes, por eso también hablamos del poder y luego de la palabra, es esa energía que está, que tampoco somos conscientes o muchas veces no tomamos conciencia de nuestra propia energía y no la cuidamos, no la alimentamos, no la cultivamos. En ese sentido, al igual que las palabras, la energía es, claro, ¿qué valor tiene la energía? O que sí, de positivo o negativo, o sea, es sin enjuiciar, se lo asignamos nosotros, al igual que a las palabras, cuando hablamos del valor simbólico que tiene la palabra, pues para mí puede ser un insulto y para otra persona puede ser un piropo, un elogio, ¿no? Y sí me gustaría mencionar también un momentito antes de darte palabra, Alejandra, el mensaje que nos ha mandado Claudia por el chat. O sea, efectivamente, Claudia, es muy fácil, o no sé, es más fácil, no decir que es muy fácil dar consejos a los demás que dárselos a uno mismo. Yo hace muchos años, o sea, cuando la gente me pedía consejo, tanto en la conducción o en una serie de cosas, y también directivos, claro, yo no puedo aconsejar. Es decir, yo puedo mencionar, puedo destacar algunas manifestaciones, comportamientos o hechos, acciones, pero aconsejar a una persona siempre es muy difícil porque no estamos seguros si realmente lo ha entendido como tal y no somos esa persona. Entonces, es un trabajo muy duro y muy difícil y muy peliagudo. Y te agradezco mucho tu participación porque, claro, cuando hablamos de la autoestima, tanto la autoestima, la propia, como la autoestima de los demás, con cualquier consejo, cualquier palabra que llegue, y no voy a entrar en la ambigüedad de las palabras, que llegue a una posible malinterpretación, no podemos eximirnos de la responsabilidad de haber dado ese consejo. Entonces, es muy fácil, y ahí está el tema, es decir, a mí la gente me dice, no, ¿por qué no escribes? ¿Por qué no pones un decálogo, esto, lo otro, tal? Porque estoy obrando en contra de mi conciencia, como dijo Juliana. Es el contexto también el que marca la diferencia, es la relación. Y si yo doy un consejo y una persona lo lee fuera de contexto, y esa persona comete un crimen o comete un error y sufre las consecuencias de ese graves, que pueden ser graves, yo no puedo eximirme a mí de responsabilidad, porque no hay un pacto. O sea, yo cuando antes entrenaba a personas, a veces hay gente que dice, no, enséñame cómo hacer cómo romper el cuello a una persona. Pero no, yo jamás le enseñaré una llave mortal o un golpe mortal a una persona que yo no conozca a fondo y que no esté seguro que jamás va a utilizar ese golpe para quitar una vida, a no ser que tenga que por ello salvar una vida. O cuando entrenando a motociclistas, enseñarles a ir más deprisa, ¿no? La velocidad viene sola. Yo no asumo esa responsabilidad. Y por eso soy consciente de esa responsabilidad. Y en el momento que nosotros también somos conscientes del poder de nuestras palabras y asumimos
no solo la responsabilidad sobre nuestros hechos, porque nuestras palabras también son hechos, lo hemos dicho. Entonces, en el momento que asumimos la responsabilidad sobre nuestras palabras, quizá empecemos también a elegir mejor las palabras. Alejandra, por favor, muchas gracias, Claudia, por tu aportación. Alejandra. Hola, yo quería contarles que yo pasé mucho dolor y agradezco, porque gracias a ese dolor que viví, aprendí, porque, o sea, el dolor me lo hacía a mí misma, porque el yo no puedo, o sea, vivía en una energía muy baja, el yo no puedo, el yo no, era el todo no, negativo. Entonces, sufrí mucho, pasé mucho dolor y gracias a eso aprendí, estoy aprendiendo, mejor dicho, porque estoy en un trabajo interno muy grande, a cambiar eso. Entonces, ahora puedo ver cuando estoy vibrando en esa energía baja, entonces trato de elevar mi energía. Tengo que llegar al equilibrio, que aún no lo he logrado, pero sé que lo voy a lograr. Y es muy bonito, porque uno antes decía, no, yo no puedo, sí se puede. Sí se puede. Es un trabajo grande, porque lo estoy haciendo, pero vale la pena. Muchísimas gracias, Alejandra. Y va un poco en la línea del mensaje que nos escribió Claudia, ese cambio de paradigma. Entonces, para quienes me conocéis ya un poquito mejor, sabéis que a mí el tema de la epistemología y de los paradigmas me gusta muchísimo. Sí, ya te veo, Jorge, con la sonrisa de oreja a oreja, sí, entre rupturas epistemológicas, pero es que también nos encontramos en estos momentos también ante una ruptura de paradigma con el uso del lenguaje. O sea, nos están diciendo por todas partes que si afirmaciones, que si autoafirmaciones, que si aclamaciones, que si esto, lo otro. Y os voy a invitar también a leer en mi blog, en mi página web de Existentiam, hay un pequeño artículo que puse sobre el autoengaño, que también tiene que ver mucho con las palabras, mucho con la energía, con el autoconcepto, pero es así. Entonces, Alejandra, esos cambios son importantes y esa resistencia que tenemos nosotros los seres humanos, la podemos aprovechar para contrarrestar, digamos, esas influencias o esos intentos, y ahora sí utilizo la palabra de manipulación, indoctrinación, bajo otros nombres, ¿no? Me recuerdo hace no sé, 30 años, creo que fue o más, 40. Mi madre me regaló un libro, era alemán, era Die Kunst, ein Egoist und trotzdem glücklich zu sein. Y era el arte de ser un egoísta y ser feliz. El título engaña un montón, porque no se trata de ser egoísta, sino se trata de realmente decir, a ver, cuando alguien me llama egoísta, a veces me llama egoísta porque yo no quiero hacer lo que él quiere que yo haga en ese momento, sacrificando lo que yo tenía previsto hacer. Entonces, claro, ¿qué valor le damos a ser egoísta? ¿Qué es egoísta? Egoísta también es cuidar de uno mismo, en su sana medida. Altruista, ¿hasta qué punto? ¿Cómo puedes ayudar a los demás si no cuidas de ti? Sí, Jorge, perdona. Que luego Gino me va a regañar, que son -5 y tenemos hasta las 7. Okay. Bueno, estaba recordando desde esa postura epistemológica que mencionas. Puedo decir cómo nace ese conocimiento a partir de lo que yo quiero dar a conocer. Dar a conocer como comunicación presencial. Ayer, ya ven que estuvimos en el webinar o la charla que tuvimos con tú y yo, y el tema fue, en ese momento yo tenía que incorporarme a la clase, ¿no? Que me despedí de ustedes. Sí. Pero en ese momento, cuando entro a la clase, me dicen los alumnos, es que es mejor presencial, entendemos más, o sea, no hay como vernos cara a cara. Y sí es cierto, es muy complejo
adaptarnos a poder tener este impacto de esas palabras a través de la educación a distancia o de manera virtual. Desde esa postura, ¿no? Desde ahí el comentario. Ahora, con respecto a la situación del ego, yo creo que conforme a lo que vamos aprendiendo, reaprendiendo, tenemos que compartir ese conocimiento. Compartirlo para facilitar las cosas. Pero sí nos hemos vuelto muy egoístas, y de ahí viene la palabra, ¿no? Egoísta, de no querer compartir y que ese conocimiento tenga consecuencias favorables para los otros. Entonces, yo creo que los saberes de alguna manera tienen que ampliarse en todas las redes, ¿no? Ya sea ahorita por Zoom, como lo hemos hecho, lo hemos platicado en videollamadas, Bernard, hemos tenido esa socialización, ayer escribimos por WhatsApp. Entonces, tenemos varios vías de comunicación en donde no podemos ser egoístas, ¿no? Con nosotros mismos y con los demás. Ese es mi comentario, perdón. Muchas gracias, Jorge. Volvemos a los 7 saberes de Edgar Morin. Ahí lo dejo, ¿no? Ahí lo dejo caer. Entonces, claro, a ver, en el uso, y esto es lo que has dicho, o sea, que muchas veces los alumnos, también hay una gran diferencia cuando hablamos de alumnos jóvenes, educación primaria o secundaria, y luego ya mayores, ¿no? Universidad y ya también más mayores, ¿no? Creo que tenemos que volver un poco al concepto propio de lo que es aprender con H. No el aprender normal, donde le han robado la H porque le quitan el significado que tiene realmente. Y es una deuda que yo tengo y tengo que contraer. Es decir, yo tengo que aprender con la H. Entonces, en personas adultas, creo que es muy importante también el que tomen esa conciencia de esa energía para poder aprovechar al máximo entornos como el Zoom. O sea, uno de mis trabajos, o sea, claro, mi tesis de fin de carrera, ya de la prehistoria, puedo decir en el siglo pasado, no, sí, fue en el siglo pasado, fue sobre la riqueza del medio, es decir, la comunicación, la riqueza dentro de los distintos medios de comunicación. Estaba empezando a estar en auge un poco la comunicación vía satélite, las videoconferencias carísimas, y se le perdió el propósito, es decir, se idolatraba la tecnología, el medio, lo nuevo, en vez del propósito y la intención de esa comunicación. ¿Significa que son medios de comunicación nuevos? Indudablemente. ¿Significa que tenemos que aprender a utilizarlos acorde a sus capacidades y sus, digamos, habilidades de poder transmitir, reducir ambigüedad, puesto que el objetivo de la comunicación y el uso de las palabras, ya está el poder de las palabras, en parte es la reducción de la ambigüedad, la reducción de la incertidumbre, potenciar las certezas y el sentido, la comprensión. Entonces, creo que hemos llegado a 7 y punto. Me quedan 2 diapositivas. Os agradezco muchísimo. Espera un momento, muchísimo. Bernard. Fernando tiene la mano levantada desde hace unos minutitos. Ah, pues no lo había visto, perdona. Vale, Perdona, adelante, Fernando. Mil disculpas, Fernando. Hola, por aquí estoy. Nuevamente desde Medellín, compañerito de Juliana. Yo quería tocar 2 puntos muy sencillos. Uno es que desde el libro de Miguel Ángel Ruiz, Los 4 acuerdos. Toltecas, 4 acuerdos toltecas. Y el quinto, hay otro libro que sacó después que amplía los acuerdos. Muy buena lectura, muy recomendable. Correcto. Allí el énfasis relacionado con la sesión de hoy es la impecabilidad de las palabras, que tiene que ver totalmente con lo que hablábamos ahorita o lo que se hablaba de la palabra, después de que la palabra dicha o usada puede tener un impacto muy positivo y proactivo si se usa una palabra adecuada o positiva. Y lo contrario, si se utiliza una palabra negativa, destructora, bueno, la connotación que se quiera. Entonces, él hablaba de un término que a mí se me quedó muy fijado, es que palabra impecable es palabra sin pecado, que
Impecable viene de sin pecado. Entonces, que cuando se dice una palabra sin pecado no lleva ninguna intención de hacer daño a la otra persona, sino por el contrario, hacer reconocimientos, hacer estímulos, hacer que la otra persona sienta una conversación agradable y que se puede construir a partir de la palabra. El segundo punto que quería tocarle, pues de alguna manera fue tratado ya en la reunión, y es cómo el entorno influye en el tipo de lenguaje o de palabra que uno utiliza. Entonces, el proceso de concientización que uno va teniendo se hace un poco más difícil cuando ese entorno es adverso, y casi que hay que hacer un doble esfuerzo para ir cambiando, principalmente yo, y es desde el ejemplo, desde el lenguaje que uso, que puedo transformar un poco, es decir, a través de cátedra o a través de mi discurso, tal vez no cambie tanto como lo puedo hacer desde el ejemplo. Entonces, cuando yo en mi día a diario, en mi comunicación con la familia, con los amigos de trabajo, con los compañeros, bueno, con quien sea, estoy siempre utilizando una palabra descargada de emoción negativa, de chisme, de malintención. Eso va ayudando a que esa persona no solamente persiga que hay un lenguaje y una palabra distinta, sino que se logra un mejor efecto y un mayor impacto con una palabra adecuada, oportuna, sincera, honesta, que con todo lo contrario. Era eso, Bernard. Muchas gracias, Fernando. Un placer tenerte aquí entre nosotros. Lo que has comentado es muy importante y podemos utilizar el símil cuando hablamos de adversidad, también la hostilidad. La hostilidad es una faceta humana, la tenemos en el ADN. Entonces, creo que no es necesario negarlo, es necesario comprenderlo y poder actuar en concordancia. Si lo aplicamos, por ejemplo, utilicemos ahora el breve símil, si Gino me lo permite, 2 minutitos más, es ese símil artes marciales con el uso de las palabras. En las propias artes marciales tienes algunas disciplinas que son muy agresivas, que son de ataque, que son necesarias, porque a veces tenemos que atacar o defendernos, está en nuestro ADN. Y luego tienes otras que lo que hacen es aprovechan la energía, podemos a cerrar el círculo con el que habíamos empezado, aprovechan la energía y la intención del atacante para protegerte a ti mismo, suavizarlo y devolvérselo al atacante. En la diplomacia y en la retórica, el uso de las palabras tiene muchas veces esa función de amortiguar el ataque. Pero para eso tenemos que ser muy conscientes, no voy a decir habilidosos, sí, vamos a ver, conscientes y habilidosos en el uso de las palabras y realmente entender la dinámica detrás de un diálogo. Y yo vuelvo ya y con esto cierro, es decir, hablamos, o sea, ¿escuchamos para responder o escuchamos para entender? O para reaccionar. O para reaccionar, efectivamente. Entonces, claro. claro. Si me permites un minutico, quisiera sí. dar un ejemplo muy clásico que hay aquí en Colombia. Esto era un profesor que estaba dando una clase a los alumnos sobre el uso de la palabra, ¿sí? Y particularmente del daño que se puede hacer con las palabras. Entonces le decía a este profesor a sus niños que tuvieran mucho cuidado con las palabras negativas, nocivas, agresivas, dañinas, ofensivas, que se le decía a los compañeros o a las otras personas, que esto era como por cada palabra negativa quitarle una pluma a una gallina, ¿sí? Y que intentar resarcir eso, aún pidiendo perdón, aún haciendo acciones correctivas, era como intentar volver a colocar la pluma del sitio donde se sacó. Y no se puede. O sea, ahí está Fernando. Y ¿te acuerdas cuando comentaste hace un rato los hechos y las palabras una vez dichas? Es decir, también en la propia sociedad tenemos dos contradicciones muy potentes con respecto al uso de las palabras. Cuando decimos las palabras se las lleva el viento, le restamos importancia a las palabras para disculpar quizá un comportamiento no impecable.
Y sin embargo, las palabras, una vez dichas, no las podemos desdecir. Correcto. Entonces, creo que si empezamos a tomar conciencia de ello, y os invito a ampliar esa conciencia, quienes todavía no lo hayan hecho, y adentrarse en ese viaje, como lo comentó nuestra compañera Claudia en su escrito, en el post, a cuestionar paradigmas, no darlos todos por hechos. O sea, realmente es cuestionarlo, ser crítico, ser reflexivo y encontrar para cada uno nuestra propia energía, nuestras propias palabras que resuenen con nuestra personalidad, con nuestra persona. Y que no sean simplemente una mera fachada porque está de moda, sino realmente ser fieles a uno mismo y encontrar nuestra voz y nuestro lenguaje. Muchas gracias a todos. Os invito la próxima semana, martes y jueves, a la misma hora, en el mismo sitio. 2 talleres distintos. Inicio una nueva etapa con un taller de counseling, coaching y mentoring existencial, 1 por semana, y mantengo un taller comunicacional también 1 vez por semana. Martes y jueves, de 6 a 7, hora España. Muchas gracias, ha sido un placer y os veo la próxima semana. Ya tengo la mano en la pizarra. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Felicidades. Muchas Chao, gracias, Juli. Fernando. Chao, que estén bien. Chao, Juli. Chao. A todos. Voy a aprovechar la oportunidad para pedirte disculpas, Verne, calculé mal la hora para ingresar. No, no te preocupes. Calculé mal la hora y bueno, pero lo último que escuché, me imagino que estuvo súper interesante la reunión. Así que A ver, bueno. yo no sabría decirte si fue interesante porque me tocó, o sea, me toca a mí y queda mal si digo que sí, pero a ver, la gente participa y mis reuniones, Gino lo puede comentar, suelen ser un poco diferentes. Y Jorge creo que también, Jorge lleva asistiendo a muchas, entonces todos tenemos nuestra voz, nuestro estilo, y yo espero, Isabel, también que aquí en TGU encuentres, o sea, hay muchas voces, muchos estilos, muchos contenidos y te recomiendo estar un poco atenta también a la programación, que está francamente bien. Próxima semana voy a hacer todo lo posible por estar puntual. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. No, muchas gracias a ti. Nos vemos martes y jueves. Sin falta. Cuento contigo. Gracias. Hasta luego. Adiós todos. Buenas noches.